Bueno, vamos a ver las propiedades de la dependencia y de la independencia lineal. En total son 8. La primera dice lo siguiente: si un vector es combinación lineal de vectores linealmente independientes, entonces la combinación lineal es única. Es decir, los escalares son únicos. En efecto, supongamos el vector B es combinación lineal de un conjunto de vectores B sub i. Entonces, B es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de alfa sub i por B sub i, donde B sub i son B1, B2, B sub n, ¿no? Bien. Entonces, de esta manera, el vector B es combinación lineal de esos vectores para escalares alfa sub i. Pero supongamos que B, el mismo vector B, es combinación lineal de esos mismos vectores, pero con otros escalares. Entonces B es igual a la sumatoria de B sub i por de beta sub i por B sub i. Bueno, como el primer miembro es igual, ¿no es cierto?, los segundos miembros son iguales. Entonces yo puedo escribir que la sumatoria de alfa sub i por B sub i es igual a la sumatoria de beta sub i por B sub i. Bien, si yo paso al primer miembro, me queda que la sumatoria de alfa sub i por los vectores B sub i menos la sumatoria de beta sub i por B sub i es igual, en el segundo miembro, si paso esto al primero, me queda el vector nulo. Después, ¿qué hago? Como estos son vectores, los vectores B sub i son los mismos, lo saco como factor común y me queda la sumatoria de alfa sub i menos beta sub i por los vectores B sub i es igual al vector nulo. Pero como los vectores B sub i son linealmente independientes, los escalares por los cuales tienen que multiplicarse cada uno de estos vectores es el 0. Entonces esto es igual a 0. Entonces me queda alfa sub i menos beta sub i es igual a 0. Eso quiere decir que alfa sub i es igual a beta sub i. Entonces, de esta manera demostramos de que si un vector es combinación lineal de vectores linealmente independientes, la combinación lineal es única, es decir, los escalares son únicos. La segunda propiedad dice: un conjunto formado solamente por el vector nulo es linealmente dependiente. Es decir, el vector nulo es LD. ¿Cómo demostramos eso? Si yo multiplico al vector nulo por un escalar alfa, es decir, si yo expreso el vector nulo como combinación lineal de él mismo, me quedaría alfa por el vector nulo es igual al vector nulo. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo hago esta combinación lineal, ¿qué escalares satisfacen esta igualdad? ¿No es cierto? Quiere decir que los escalares, hay infinitos escalares que la satisfacen, porque están multiplicando el vector nulo. Entonces, si existen infinitos escalares que satisfacen esta igualdad, quiere decir que el vector nulo es linealmente dependiente. Recordemos siempre el concepto de dependencia lineal e independencia lineal.
independencia lineal es cuando los escalares son únicamente cero. Como a esta igualdad la satisfacen infinitos escalares, el vector nulo es LD, linealmente dependiente. La tercera propiedad, un conjunto formado por vectores B distintos del vector nulo, el conjunto formado por el vector B solamente por un vector distinto del vector nulo es linealmente independiente. O también la podemos enunciar: un solo vector distinto del vector nulo es linealmente independiente. Entonces, ¿qué hago? Para comprobarlo, hago una expreso al vector nulo como combinación lineal del vector. Entonces digo alfa por el vector B es igual al vector nulo. Entonces, ¿qué escalar satisface esta igualdad? Únicamente, ¿no es cierto?, si el vector B es un vector distinto del vector nulo, el único escalar que satisface esta igualdad es el escalar igual a 0. Entonces B es linealmente independiente. La cuarta propiedad dice: si el vector nulo pertenece a un conjunto de vectores, el vector nulo está en un conjunto de vectores, entonces ese conjunto de vectores es linealmente dependiente. En efecto, yo tengo un conjunto A de vectores, B1, B2, el vector nulo, vamos a ponerlo mejor así, el vector nulo, B sub n. Entonces, ¿qué hago? Si yo quiero ver si este conjunto es linealmente dependiente o independiente, expreso el vector nulo como combinación lineal de ellos. Entonces pongo alfa por el vector nulo más alfa por B2, y así sigo con todo el resto de los vectores, más alfa 2 por B2 más alfa n por B sub n igual al vector nulo. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, para que se verifique esta igualdad, acá este alfa que multiplica el vector nulo puede tomar cualquier valor, porque siempre me va a quedar este término igual al vector nulo. Entonces, como alfa toma cualquier valor, quiere decir que A es linealmente dependiente. El conjunto A de vectores es linealmente dependiente. Entonces, repito, si en un conjunto de vectores como esto está el vector nulo, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Porque cuando yo expreso el vector nulo como combinación lineal de los vectores del conjunto A, ¿no es cierto?, en este caso, el alfa que multiplica el vector nulo puede tomar cualquier valor. Entonces, A es linealmente dependiente. La quinta propiedad dice: un conjunto finito de vectores no vacío es linealmente dependiente si y solo si algún vector es combinación lineal de los demás. Entonces, lo que yo propongo es: ese conjunto A de vectores es linealmente dependiente. Entonces quiere decir que existe un vector B sub i tal que ese vector B sub i es combinación lineal de los demás. Entonces, el conjunto A está formado por los vectores B1,
B1, B2, B sub I, B sub N, que es linealmente dependiente. Eso quiere decir de que si expreso el vector nulo como combinación lineal de ellos, ¿no es cierto?, va a existir alguno de estos escalares distinto de 0. Supongamos que sea el alfa 1. Entonces, si yo despejo, ¿no es cierto?, B sub 1, hago esto primero. Alfa 1 por B1 es igual y paso a todos los restantes vectores al segundo miembro. Después paso alfa 1 dividiendo al segundo miembro y me queda que el vector B sub 1 es igual a menos alfa 2 sobre alfa 1 por B2, menos, y así sigo hasta llegar al último vector, menos alfa n sobre alfa 1 por B sub n. Entonces, ¿qué es lo que me queda en esta expresión? Que B sub 1 es igual a los otros vectores multiplicados por escalares, es decir, B sub 1 es combinación lineal de los demás vectores. Entonces, repito, la propiedad dice que un conjunto finito de vectores no vacío es linealmente dependiente si y solo si algún vector es combinación lineal de los demás. Por ejemplo, como tengo sí, solo sí, ¿no es cierto? El conjunto de vectores es linealmente independiente sí, solo sí, algún vector es combinación lineal de los demás. Lo demostré de esta manera, es decir, parto de que el conjunto A es linealmente dependiente. Entonces ahora tengo que demostrar al revés. Digo, B sub 1 es combinación lineal de los demás. Entonces el conjunto de los demás vectores es linealmente dependiente, ¿no? Entonces, si B1 es combinación lineal de los demás vectores del conjunto, me queda B sub 1 es igual a beta sub 2 por B sub 2 más beta sub 3 por B sub 3 y así hasta llegar al último vector. Si yo paso B sub 1 al segundo miembro, pasa, ¿no es cierto?, por ejemplo, menos B sub 1 más, bueno, todo el resto de los otros vectores multiplicado por sus respectivos escalares queda igual, y como pasé al segundo miembro, en el primer miembro me queda el vector nulo. Entonces me quedaría menos B sub 1 más beta sub 2 por B sub 2 más, y así llego hasta el final, beta sub n por B sub n es igual al vector nulo. Entonces, si el conjunto ¿no es cierto?, expreso el vector nulo como combinación lineal del conjunto de vectores, acá en esta expresión me queda eso, veo que existe al menos un escalar que es distinto de 0, que es menos B sub 1 es lo mismo que decir menos 1 por B sub 1. Entonces tengo el escalar menos 1, que es distinto de 0, entonces el conjunto de vectores A es linealmente dependiente y se verifica, ¿no es cierto?, la quinta propiedad. Después, la sexta propiedad dice: un conjunto finito no vacío de vectores es linealmente independiente si ningún vector de A del conjunto A es combinación lineal de los demás. Es decir, estamos negando, enunciando lo contrario de la
propiedad anterior. Entonces, para demostrar esta sexta propiedad, basta negar las dos proposiciones de la propiedad anterior. Entonces no la demostramos. La séptima propiedad dice: si un conjunto de vectores A es linealmente dependiente y ese conjunto A está incluido en otro conjunto B, entonces B es linealmente dependiente. Entonces, para demostrar esto, decimos A es linealmente dependiente. Entonces acá tengo el conjunto de vectores del conjunto A. Como A está incluido en un conjunto B, el conjunto B me quedaría así. Hasta acá tengo el conjunto A y existen otros vectores. Entonces, si A es linealmente dependiente, entonces cuando yo expreso el vector nulo como combinación lineal de ellos, existe algún escalar que multiplica algún vector que sea distinto de 0. Entonces existe algún alfa sub i que sea distinto de 0. Y cuando yo expreso al vector nulo como combinación lineal del conjunto B, me quedaría, ¿no es cierto?, esto. Es decir, cada uno de los vectores del conjunto B por escalares. Y sumados, ¿no es cierto? Entonces estoy expresando el vector nulo como combinación lineal de los vectores del conjunto B. Pero resulta que el conjunto A es linealmente dependiente y existe algún alfa sub i que es distinto de 0. Supongamos que sea, ¿no es cierto?, el alfa 1, que es distinto de 0. Entonces, acá, en toda esta combinación lineal, existe un alfa sub i distinto de 0, y entonces eso quiere decir que el conjunto B es linealmente dependiente. Y la octava propiedad dice: si A es linealmente independiente y el conjunto C de vectores, ¿no?, está incluido en el conjunto A, entonces el conjunto C es linealmente independiente. ¿Por qué? Porque si C fuera linealmente dependiente, ¿no es cierto?, por la propiedad anterior, A es linealmente dependiente. Entonces eso es un absurdo. Entonces quiere decir que C es linealmente independiente también. Entonces repito, si A es linealmente independiente y C está incluido en A, C tiene que ser linealmente independiente también. Entonces hasta acá, ¿no es cierto?, las 8 propiedades de la dependencia e independencia lineal, de las cuales nos tiene que quedar muy en claro algunas de ellas. Por ejemplo, que es la primera, que dice que si un vector es combinación lineal de vectores LI, la combinación lineal es única, que un solo vector distinto del vector nulo es linealmente independiente, que el vector nulo es linealmente dependiente, que si el vector nulo está en un conjunto de vectores, no hago ningún cálculo y el conjunto es linealmente dependiente. Eso me tiene que quedar muy claro. Sobre todo esas propiedades son muy importantes.